Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula para hablar de la reforma energética. Usted sabe, esta sección de observatorio en la que los estudiantes universitarios dan su punto de vista sobre el tema de la semana. Leonardo, un gusto tenerte acá en tu espacio. No es la primera vez en observatorio, pero sí es un tema distinto. A ver, ayúdanos a entender, ¿qué es la reforma energética? Cuando hablamos de reforma energética, hablamos quizá de la reforma más trascendente de la presente administración. Una reforma gestada en el Pacto por México, una reforma consensada entre dos de las principales fuerzas políticas del país y una reforma que viene a cambiar por completo el paradigma de cómo entendemos el desarrollo del país con base en la energía, con base en los hidrocarburos, con base en todo este espectro que llamamos energía eléctrica. Tú dirías entonces que es la más relevante, es decir, en el Pacto por México se procesaron, se consensaron y después se impulsaron múltiples reformas. Y tú señalas en tu reflexión que la energética te parece la más importante. ¿Por qué, Leonardo? Desde luego, sabemos que para hablar de democracia hablamos de precondiciones de tipo axiológico y precondiciones de tipo económico. La reforma energética viene a incidir en esta última de gran manera. ¿Por qué? Porque lo que busca al final del día es una mayor recaudación, una explotación de esta gran riqueza que tenemos en el país y de un desarrollo del país a largo plazo. O sea, tú dirías que desde tu punto de vista lo que se aprobó sí son medidas detonadoras de crecimiento económico. Absolutamente, se cambia el paradigma, como te lo refería. ¿Y crees entonces, estás a favor de la reforma energética? Porque yo te voy a preguntar que se han hecho algunas objeciones, pero por lo que veo, tú eres de las personas que cree que fue una buena decisión. Absolutamente, pero es importante para toda reforma la labor social, la labor del académico, la labor del servidor público, que estas reformas sean implementadas de la debida manera, revisando las leyes, la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, y revisando también los transitorios y a su vez las leyes secundarias. Podemos ver altos mecanismos de transparencia en la reforma, altos mecanismos de rendición de cuentas y muchos aspectos técnicos que deberán ser evaluados conforme se aplique. O sea, tú dirías, tenemos el andamiaje correcto para esta, digamos, transformación económica, pero hay que tener cuidado ahora en la implementación, tanto en leyes secundarias como en la cuestión, digamos, más concreta y práctica de la puesta en marcha de las políticas públicas. Pero una de las objeciones más relevantes que se ha escuchado desde la oposición política a la reforma ha sido que con estas transformaciones, de alguna manera, lo que eran los recursos públicos de todos los mexicanos, ahora se vuelven recursos que se van no solo a privatizar, sino que se ponen en manos de grandes compañías internacionales. ¿Qué opinión te merece esta objeción? Te propongo datos técnicos. En el año del 2004 extraíamos 3.5 millones de barriles diarios. Al día de hoy extraemos 2.4 millones de barriles diarios. Por otro lado, cuando uno va a la gasolinería a cargar, 50% de este hidrocarburo es importado. Luego entonces ha venido una tendencia de dependencia económica en ese sentido. Falta infraestructura que desafortunadamente no tenemos y está a costos altísimos para lo que establecería el techo de endeudamiento del. O sea, tú dirías que entonces este tipo de sociedad con el mundo, permíteme decirlo así, no solo era inevitable, sino que ya está sucediendo. Es decir, que lo que se hizo fue un poco confirmar una tendencia que ya existe en la materia, ¿sí? Por supuesto, somos el último país en entrar a la vanguardia en este aspecto. Ok, y un tema muy importante, un tema delicado, que lo platicaremos en unos minutos seguramente con Guillermo Turrenti y con Eduardo Vega López, que es el tema de los controles, porque acá se van a mover, porque es inevitable, y de hecho ya se mueven, enormes cantidades de recursos económicos. Además, tú dices que se va a incrementar el monto de los recursos que se van a poder generar y que por lo mismo van a estar en movimiento. El tema de los controles y de la rendición de cuentas, ¿cómo garantizar que esta reforma no se termine convirtiendo en una bolsa que termine en las manos de unos pocos y sino, como tú dices, que en realidad sea un desarrollo económico de nivel nacional que tenga además pues derramas hacia el resto de la población? ¿Cómo garantizar eso? Claro que sí, Pedro. Existe un consejo de energía
que lo preside el secretario de Energía, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente de la Comisión Nacional de Energía, subsecretarios en materia energética y presidentes de la Comisión Nacional de Gas. Bueno, ellos establecen la política energética, pero precisamente la pregunta que decías, ¿cuáles son estos controles? Bueno, existe la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Reguladora. Y en este aspecto, los primeros que te mencioné dictan la política pública en materia energética y este segundo piso es aquel que se encarga de la licitación, por ejemplo, de la verificación de que se cumplan los contratos, de la revisión de que efectivamente se estén llevando a cabo las cosas como deben estarse llevando a cabo. Estos consejos que te mencioné cuentan con la participación de 4 consejeros independientes que por sí hacen mayoría absoluta. Entonces podemos decir que en el mecanismo institucional ahí tenemos un control interesante. Además que por mandato constitucional se debe hacer la máxima transparencia y la rendición de cuentas. O sea, tú dirías que sí hay un diseño, no solamente de transformar la manera en la que se va a generar y obviamente a comerciar la energía en sentido amplio, sino también sí hay mecanismos de control. Tú dirías transparencia y rendición de cuentas, debemos de estar atentos, pero no deben preocuparnos. Una cuestión última, Leonardo, que me parece importante ver tu opinión. En la campaña, digamos, de promoción de la reforma, se le ha dicho a la población mexicana que también van a haber impactos concretos en su economía doméstica, que van a disminuir algunos de los gastos que hacemos en energía. ¿Tú crees que esto también va a suceder? No solo generarse riqueza, sino disminuir los costos de la energía en nuestras casas. Por supuesto, te pongo un ejemplo concreto. Energía eléctrica, gas. México vive una gran paradoja, vivía una gran paradoja antes de la reforma energética. ¿Por qué, Pedro? Tenemos grandes yacimientos de gas y desafortunadamente no tenemos la infraestructura para sacarlos. Lo que se prevé en la reforma energética es que el gas natural, que además es 4 veces más barato y más barato que el gasoducto, el oleoducto, sí, el oleoducto, y 5 veces más que el diésel, además que es más amigable con el medio ambiente, no nos enfocamos en ese aspecto porque es más rentable extraer el hidrocarburo. Luego entonces nos concretamos en extraer el hidrocarburo, pero no nos concretamos en extraer el gas porque es más rentable. Luego entonces, con la participación del sector privado, se van a reducir los costos porque hay mayor transparencia, hay competencia y hay condiciones para ello. Me llama mucho la atención 3 cosas. Uno, lo bien que te has preparado para un tema que no es sencillo. Gracias, Leonardo. Lo segundo es que siendo abogado tengas la posibilidad no solo de mirar la parte regulatoria, sino eventualmente la dimensión, digamos, tanto técnica como los impactos económicos. Y la tercera, Leonardo, que te parezca, y creo que es muy atendible y muy interesante, una reforma positiva, porque a veces cuando se discute de estos temas uno suele tomar la posición automáticamente crítica y veo que en tu caso has optado por explicar la reforma, pero además por subrayar cuáles son sus bondades. Y verla con responsabilidad. Me parece muy bien, Leonardo, pues gracias por haber estado aquí en tu espacio, en Desde el Aula, y obviamente gracias a usted por seguir con nosotros. Esto es Observatorio. Vamos a hablar y estamos hablando de la reforma energética. Vamos a un corte y regresamos acá al estudio ya con nuestros invitados.